Contacto con la doctora María del Carmen Verdú, que es la titular de CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, a quien estamos saludando. ¿Cómo le va, doctora? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien. Bueno, estamos mostrando este caso, pero hay muchos más también que ya involucran el hecho de la violencia y de los abusos de las distintas fuerzas de seguridad en estos controles por sostener el aislamiento. No sé si tienen un estudio, si lo han trabajado desde la CORREPI. Sí, mira, efectivamente desde el primer momento que se anunció la vigencia del decreto 297 de 2020, que fue el que estableció el aislamiento preventivo obligatorio y anunció también el despliegue de fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional para asegurar su cumplimiento, desde CORREPI advertimos, cuidado, son las mismas fuerzas de seguridad a las que hace décadas venimos denunciando por todo tipo de hechos represivos, casos de gatillo fácil, torturas, muertes en lugares de detención, represión a la protesta, espionaje sobre organizaciones populares, etcétera, etcétera. Y de hecho emitimos una serie de recomendaciones para poder cuidarnos no solo del virus, porque por supuesto entendemos que el aislamiento es, hasta donde hoy científicamente se sabe, una de las herramientas, no la única, pero sí una de las herramientas más útiles para prevenir la difusión de la pandemia, y también de la represión que era evidente que iba a ocurrir. O sea, ¿quién podía suponer que dándole a la fuerza de seguridad esta facultad extraordinaria en el marco de un estado de excepción, de decirle podés detener a cualquiera que no te satisfaga su explicación de por qué está en la calle, iban a ocurrir estas cosas? Bien. Entonces, a partir de allí empezamos a publicar casi diariamente unos reportes que puede ver cualquiera de los oyentes en nuestra página web, correpi.org, donde tratamos de sintetizar las denuncias que nos vienen llegando de todos los lugares del país. Y básicamente los dos ejemplos que ustedes daban apuntan a las dos situaciones más frecuentes. Es decir, por un lado, masivamente estos hechos que muchas veces hasta hemos podido ver en videos o en fotografías, porque claro, pasa algo en la calle, la gente está en sus casas, es más frecuente que en otros momentos que alguien se pueda asomar a una ventana y filmar con su celular, y así hemos visto escenas tremendas de los niños de 12 años, por ejemplo, en la puerta del Hospital Fiorito, apaleados y pateados por policías bonaerenses. Hemos visto a los gendarmes de Lugano obligando a jóvenes a hacer saltos de rana y flexiones, o a los policías de San Alberto en La Matanza en una escena similar, pero además haciéndoles cantar el himno, personas en situación de calle también violentadas y apaleadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, este otro tema, que es un capítulo aparte del ciberpatrullaje, que lo anunció la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, en una videoconferencia con integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación, de la Comisión de Seguridad, que realmente nos preocupó muchísimo. Es la continuidad de lo que estuvimos denunciando sistemáticamente durante la gestión de Patricia Bullrich, esto de buscar en las redes sociales posteos que permitan identificar disconformes, opositores, etcétera, y que no solamente ya ocasionaron, como el caso que recién ustedes comentaban, de este muchacho que hizo un comentario irónico porque enojado además porque no le concedieron el ingreso familiar de emergencia en relación a los saqueos, sino que también han provocado otras situaciones. En La Matanza hubo 20 allanamientos simultáneos por el mismo tipo de situación. En San Juan hay un señor preso desde hace ya varias semanas porque, entendiendo que eran incorrectas las medidas que tomaba el gobernador frente a la pandemia, también hizo un tuit muy iracundo, hay muy desubicado en los términos, pero que de ninguna manera ameritan que una persona esté presa y acusada de intimidación pública. Hay muchos ejemplos en todo el país, por eso es el contacto. La pregunta es si le ha sorprendido como organización, de manera individual a usted también, estas decisiones, digo, del actual Ministerio de Seguridad, teniendo en cuenta la doctrina distinta, diferente, con la que se había asumido y se plantea, ¿no? Sí, efectivamente, hay una cantidad de circunstancias concretas
que permiten señalar, y lo venimos haciendo de manera muy clara desde Correpi, que ha habido un cambio en el planteo discursivo del Ministerio de Seguridad de la Nación, no así en otros distritos. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, aquí no hay quiebre porque sigue siendo jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y siguen manejando la policía de la ciudad con el mismo criterio que tuvo el gobierno de Cambiemos, el ministro Santilli y su secretario D'Alessandro, o en la provincia de Buenos Aires, donde más allá de alguna manifestación pública del gobernador Kicillof, lo cierto es que vemos al coronel Berni haciendo lo mismo que hizo siempre, sobre todo en lo que tiene que ver allí con la represión a la protesta, como vimos el otro día en la represión a los trabajadores del frigorífico Penta, 240 familias que en medio de la pandemia y con una conciliación obligatoria decretada por el Ministerio de Trabajo siguen sin haber cobrado los sueldos de febrero y marzo. En este punto, y respecto de la gestión nacional, lo que hay que señalar es que si bien ha habido una serie de medidas que hemos manifestado que son útiles, auspiciosas, correctas, como la derogación de los protocolos Bullrich, como la emisión hace apenas un par de semanas de un protocolo específico durante la vigencia del estado de excepción, recordándole a los miembros de las fuerzas que no pueden cometer delitos en el marco de sus funciones, cosa que no debería ser necesaria, pero lamentablemente esto es lo que hay, y la ministra tuvo que sacar un instructivo para las fuerzas de seguridad federales diciéndoles no pueden hostigar a la población, no pueden golpearlos, no pueden hacer detenciones arbitrarias, tienen que actuar conforme a derecho. Sin embargo, estos hechos se repiten y son apenas un puñado en los casos en que hemos sabido que ha habido alguna respuesta por parte del Estado. Me refiero a alguna exoneración, algún inicio de causa penal sin detenciones, por supuesto, en el caso de uniformados, que son un porcentaje ínfimo de la enorme cantidad de hechos que venimos denunciando nosotros, pero que vienen circulando masivamente en portales de noticias, en redes, etcétera. Sí. Hay que entender esto con claridad. No hay nada que potencie más el voltaje represivo del aparato represivo estatal que una situación de excepción. Lo que estamos viendo en estos días, en esta semana, es la exacerbación exponencial de lo que siempre estuvo. Por eso, el 99% de los casos tienen que ver con aquellos universos, aquellos colectivos, aquellas personas, aquellas zonas que sistemáticamente son más vulnerables frente a la represión estatal porque son el objeto del control social. El policía no se maneja igual en una zona privilegiada que en un barrio popular. No se maneja igual cuando interpela en la calle a un señor con un auto de alta gama que cuando interpela a dos pibitos en un barrio. Claro. Doctora, me interesa que volvamos a las recomendaciones porque me parece que es muy útil conocer qué recomiendan desde ustedes, desde Correpi, por alguna situación que nos encontramos con las fuerzas de seguridad, en caso obviamente de que estemos obligados de salir y que tengamos los permisos correspondientes. Pero ¿qué recomiendan ustedes? ¿Cómo manejarse en esa situación? Bueno, lo primero y fundamental es lo que acabas de decir, es decir, que solamente salgamos a la calle cuando no nos queda más remedio, cuando realmente, claro. Y por supuesto excluyo aquellas situaciones en las que hay una autorización específica, como por ejemplo trabajadores y trabajadoras de actividades esenciales que tienen su permiso único de circulación con emisión de parte de la empresa o de su empleador para poder circular, que supuestamente no deberían tener absolutamente ningún inconveniente. Me refiero al maquinista del tren que tiene que llegar a donde está la estación para poder prestar el servicio de transporte, al personal de salud, al personal de correo, etcétera, etcétera, que en esos casos saben que tienen esa autorización oficial que les permite circular. El problema se plantea en aquellas actividades que según el decreto y sus sucesivas actualizaciones están permitidas, pero que en el caso concreto vemos todos los días, gente que dice yo había ido a hacer las compras, me detuvieron en la puerta de mi casa con el kilo de pan en la bolsa, o yo estaba yendo a asistir a mi abuelita de 90 años
y me detuvieron cuando salía de su casa, etcétera, etcétera. Allí lo principal es, siempre que tengamos que salir a la calle, llevar el DNI. Llevar, o sea, no tener el DNI ya es exponernos a que nos detengan. Hay que tenerlo, sí. Exacto. En segundo lugar, llevar todo aquello que nos permita acreditar el motivo de la salida. Perfecto. Aunque sea por la vía de lo obvio. O sea, si vamos a ir a hacer compras, llevemos la bolsa, llevemos la lista de compras. Sí, al regreso, traigamos el ticket que nos permite probar que estuvimos en el almacén de la esquina a tal hora y 2 minutos después estamos entrando a casa. Tratemos de respetar la cuestión de la cercanía. O sea, va a ser mucho más sencillo explicarle al policía y convencerlo de que estoy haciendo compras o que estoy simplemente paseando el perro para que haga sus necesidades, si estoy a media cuadra de mi casa, que si estoy a 7 barrios de distancia. Exactamente. El tema de la proximidad es fundamental. Otro tema que puede parecer ridículo, pero es efectivo, desgraciadamente, es antes de salir tratar de ponernos presentables. O sea, cuando estamos en nuestras casas sin tener que salir a trabajar, es natural que uno está con el shortcito, con el jogging, con la remera desteñida, con el pelo atado con una gomita. Si vamos a salir, arreglémonos. ¿Por qué? Cuando yo era chica se cantaba aquello de la pinta es lo de menos. Para la policía, la pinta es lo de más. Por eso que decíamos antes, se condiciona la actitud del policía según con quién está hablando. Otro tema, dos cositas más sobre las recomendaciones. Un problema fundamental es cuando hay que asistir a personas mayores o enfermas. Hay una declaración jurada que se puede descargar de internet, de la página de lista de trámites, que es suficiente para demostrar que uno va a asistir a la persona cuyos datos hay que tener ahí. Es útil si se puede tener, aunque sea en el celular, en una foto, el DNI de la persona que se va a asistir. Tengamos en cuenta que es más frecuente la intercepción de grupos que de individuos. No aprovechemos la salida para encontrarnos con los amigos y ponernos al día con lo que queremos charlar. Y por sobre todas las cosas, mantener la calma, responder clara y tranquilamente las preguntas, exhibiendo la documentación, los elementos, porque si no nos exponemos a situaciones conflictivas sobre las cuales no vamos a poder hacer nada hasta que la feria judicial termine. Sí, es una complicación. No hay manera de activar una denuncia en este momento. Doctora, y esto es una consulta a nivel individual, ¿cree que se están invadiendo las libertades individuales en algunos casos, en algunas situaciones, en algunas decisiones, en estar como espionaje en las redes sociales, algunas decisiones de algunas localidades de no dejar transitar? ¿Cree que todo esto, este marco de excepción, como usted lo denominó, atenta contra esas libertades individuales que tenemos? Justamente se define el estado de excepción como una suspensión de derechos y garantías de las personas. Eso es lo que tenemos que entender que estamos viviendo y por eso tenemos que ser absolutamente cuidadosos y cuidadosas en defendernos no solo del virus, como decía, sino también de la represión. Por eso, tengamos en cuenta algunos hechos. A ver, ayer o antes de ayer, una de las imágenes que recorrió el país fue la de 2 trabajadores de prensa, 2 colegas de ustedes, de un canal de altísima audiencia aquí en la ciudad de Buenos Aires, Canal 26, que estaban con su móvil cubriendo tareas esenciales de información sobre los ingresos a la ciudad, bueno, las cosas que vemos en los noticieros todos los días. Personal policial los hostigó, los rodeó. Si no hubiera sido porque ellos mismos lograron, a pesar de las amenazas policiales, filmar la escena y porque llegó otro móvil del mismo canal a los pocos minutos porque estaba cerca a auxiliarlos, esa gente estaría presa. Claro. Hay que tener mucho cuidado entonces con estas situaciones, porque como bien decimos, hay que cuidarse, el virus está, hay que tomar las medidas necesarias, pero también hay que sostener lo que es un Estado de Derecho y por supuesto, ¿no?, nuestras libertades y nuestros derechos también, y obviamente con un comportamiento de la fuerza de seguridad tal es acorde al momento que estamos viviendo y no con estos ejemplos como usted recién marcaba. Sí, y una cosa que no nos tiene que dejar de estar en nuestras cabezas. La forma de resolver esta situación gravísima en la que estamos es a partir de la solidaridad, a partir del trabajo colectivo.
Que estemos aislados en nuestras casas no quiere decir que no funcionen las redes de solidaridad, que además son mucho más amplias y activas en los barrios populares que en los countries o en los barrios privados. Lo vemos a diario, como en un mismo pasillo, en un mismo edificio que tiene varias viviendas, la gente se organiza para hacer una lista común de compras, por ejemplo, y entonces el que sale hace las compras para todos los vecinos inmediatos de cercanía, y de esa manera se reduce la cantidad de veces que uno tiene que salir, porque si de cada 6 veces que tengo que hacer compras va un vecino distinto, porque somos 6, bueno, nos exponemos la sexta parte. Bien. Muchísimas gracias, doctora, por el contacto por favor, con Tenedero gracias Federal. a ustedes. Hasta luego.